nosotros ya estudiamos y ya sabemos que la obligación es un tipo de relación jurídica, es decir, una relación que surge entre dos sujetos y que termina produciendo efectos de carácter jurídico. ¿Cuáles son estos principales efectos que produce la obligación? Bueno, en primer lugar, ese deber que tiene el sujeto deudor de cumplir una determinada prestación a la cual él se ha obligado frente a otro sujeto que se llama acreedor. Es decir, lo primero que nace a partir de esta relación jurídica obligacional es el deber, o mejor dicho, la obligación de cumplir la prestación por parte del deudor. Así como también la otra característica esencial es que frente al incumplimiento, el acreedor puede exigir forzosamente la prestación de parte del deudor. Una cosa que nosotros tenemos que tener siempre en consideración es que en general las obligaciones son de carácter recíproco. Nosotros sabemos que como fuente de las obligaciones tenemos los contratos, tenemos los hechos ilícitos y tenemos la ley. En general, las obligaciones más comunes, si se quiere, son las que derivan de los contratos, que es materia que ustedes van a ver el año que viene o para los que estén rindiendo, habiendo cursado ya obligaciones, que deben estar viendo ahora. Y en general, lo que suele suceder es que las obligaciones derivadas de los contratos, más que nada, son de carácter recíproco. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que mayormente quienes son acreedores y deudores no lo son desde una posición estática, sino que al contrario son desde una posición dinámica. Es decir, ambos son acreedores y deudores recíprocos. Por ejemplo, imagínese que yo tengo una propiedad para alquilar con el fin de vivienda y yo realizo un contrato de locación con Marco Polo, por el cual yo me obligo a transmitirle, o mejor dicho, a permitirle usar y gozar el inmueble, en tanto él me tiene que, o está obligado a transmitirme determinado monto de dinero todos los meses. Nosotros ahí lo que visualizamos son obligaciones recíprocas. ¿Por qué? Porque si bien yo como locador estoy obligado a entregar el inmueble, también tengo el derecho de acreencia, tengo el crédito sobre el monto del canon y viceversa. Marco Polo tendría el derecho del crédito de que yo le otorgue esa propiedad, así como él tiene la deuda de el canon que me tiene que pagar mes a mes. Habiendo dicho esta aclaración, vamos a pasar a lo que son la clasificación de las obligaciones. Y también acá tengo que hacer un comentario. Cuando nosotros estudiamos la clasificación de las obligaciones, lo hacemos en virtud de entender qué efecto jurídico tiene cada tipo de obligación. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que una obligación sea solidaria, situación en la cual todos los deudores, por ejemplo, responden por la totalidad de la deuda, y frente a la extinción de la deuda se extinguen, o mejor dicho, se propagan los efectos para todos, que en el caso de que la obligación sea, por ejemplo, mancomunada, en el cual pagado se extingue el crédito sin propagarse efectos. Y por otro lado, siempre tomar en cuenta que la clasificación de las obligaciones nuevamente no es estática, sino que se van mechando entre sí. Por ejemplo, podría tener una obligación de hacer que sea de sujeto activo plural, que estos pueden reclamarme de manera indiferente, siendo la obligación indivisible, con una prestación facultativa. Es decir, siempre tomar en cuenta que la clasificación de las obligaciones no se estudia por sí sola, sino que se tiene que entender y estar todo el tiempo con la cabeza en que estas se van a ir mezclando con el resto de clasificaciones. Sabemos que la clasificación se puede hacer tomando en cuenta determinados parámetros, por ejemplo, el objeto, los sujetos, la causa, el momento de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que a nosotros nos importa hoy, especialmente para este grupo de estudio, es básicamente la clasificación de las obligaciones según un parámetro específico, el cual es según la actividad que el deudor tenga que hacer. Fíjense, nosotros entendemos al deudor como el sujeto que debe
que dentro de esta relación jurídica obligacional que nace en virtud de un contrato, de la ley de un hecho lícito, tiene la obligación de cumplir una determinada prestación en interés del acreedor. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar el tipo de conducta que tiene que desarrollar este deudor para que, con su resultado, termine satisfaciendo el interés del acreedor, es decir, termine trayendo los beneficios que este acreedor quiere. La clasificación es bastante sencilla y después se va a hacer su respectivo desarrollo. En primer lugar, tenemos las obligaciones de dar, cuya actividad corresponde específicamente con la entrega material de la cosa, mediante un acto específico que se denomina tradición. Por otro lado, tenemos las obligaciones de hacer y de no hacer, que implican una conducta positiva, distinta de una mera entrega, o una conducta negativa, una abstención respectivamente para las obligaciones de no hacer. Entonces, este es el panorama que tenemos. Tenemos la obligación de dar, que es una obligación de entrega. Yo te entrego este edulcorante. Tenemos una obligación de hacer, que es una obligación básicamente de desarrollo de una determinada actividad, que podría ser, por ejemplo, la labor de un determinado abogado en un proceso judicial. Tiene la obligación de hacer y la obligación de no hacer, que implica tolerar algo. Por ejemplo, la obligación legal de permitir que se pongan andamios en mi inmueble cuando se está realizando una obra, por ejemplo. Entonces, este es el panorama que tenemos en primer lugar. Vamos a analizar las obligaciones de dar. Las obligaciones de dar, como les dije anteriormente, son básicamente obligaciones en las cuales el sujeto pasivo de la relación obligacional, entrega una determinada cosa. Es decir, se compromete a dar, a entregar. Y esto puede ser de distintas maneras. Por ejemplo, de dar una cosa cierta, de dar una cosa incierta, obligaciones de género limitado, obligaciones dinerarias y dentro de aquellas las de dinero o de valor. Vamos a analizar un poquito cada una. En primer lugar tenemos la obligación de dar, siempre el género de esta clasificación es obligaciones de dar y estamos charlando un poquito de esto. La obligación de dar siempre se basa en un mecanismo específico, que es la tradición. Ustedes cuando vean derechos reales, el cuatrisiguiente, o si incluso ya lo han visto, habrán estudiado que para transmitir un derecho de propiedad, ya sea el dominio, que es equivalente a ser dueño, como cualquier otro derecho real de material que implique materialidad de la cosa, lo que uno tiene que hacer es efectuar la tradición. O mejor dicho, para transmitir un derecho real yo tengo que cumplir con los requisitos de título y de modo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo para transmitir, para constituir un derecho real, que es como lo trata el código, tengo que realizarlo con un determinado título. ¿Y qué es el título? Es un acto jurídico que la ley determina que va a producir el efecto de traslación del derecho real. Y la tradición implica literalmente la entrega y recepción por la otra parte. Fíjense, nosotros en las obligaciones de dar tenemos muy explícitamente esta tradición. ¿Por qué? Porque justamente la obligación es la de, si se quiere, tradear, es decir, de entregar y que la otra persona reciba. Siempre tomando en cuenta esto, que con la tradición, en los derechos reales sobre cosas muebles no registrables y en los derechos reales sobre inmuebles, puede llegar a provocar la transmisión del derecho real, no así en los muebles registrables, pero que pese al derecho real, a la norma sobre los derechos reales, tiene efectos jurídicos trascendentales. ¿Cuál es este efecto jurídico trascendental que tiene la tradición? Básicamente, la transmisión de los riesgos. Rige un principio dentro de los derechos reales y el derecho de las obligaciones, que es el derecho de
quien tiene la cosa, o mejor dicho, es el principio de que quien tiene la cosa soporta los riesgos sobre ella. Res perit dominio. Si no me equivoco, así es el latinismo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en tanto yo tenga la cosa en mi poder, yo voy a sufrir o voy a soportar los riesgos y deterioros que sufra la cosa. Pero al efectuar la tradición, dicha responsabilidad se traslada a quien recibe. Vamos a un caso. Yo soy una concesionaria, vendo autos. Viene Carlitos Balá, me quiere comprar mi Renault 19 que tengo exhibido, nuevo, hermosito, 400.000 kilómetros, GNC, bla, 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 bla. Listo. Celebramos un contrato de compraventa. Él se obliga a pagarme una determinada cantidad de dinero. En primer lugar, me paga una seña y el resto a financiar. Y yo, como concesionario, me obligo a entregarle la cosa. Supóngase que antes de entregar el auto, antes de entregarle la llave, el tipo, Carlitos Balá llegó de nuevo a la concesionaria, está listo para llevarse el auto y nos damos cuenta que el motor está fundido. En ese caso, ¿quién soportaría los riesgos? ¿Y si ya firmó él? ¿Operó la tradición? Si se firmó, sí. No. No, la concesionaria, porque no se entregó todavía el Se auto. entregó el auto. Que se haya firmado un contrato es una cosa, pero no se entregó el auto. Fíjense, la tradición hace que se produzca el traslado de los riesgos. Por lo tanto, ¿se puede haber firmado? Sí, no hay ningún tipo de problema. No se efectuó la correspondiente tradición. Por lo tanto, se mantienen los riesgos en poder de la concesionaria. Esto está regulado en el artículo 757. El propietario soporta los riesgos de la cosa. Los casos de deterioro o pérdida, con o sin culpa, se rigen por lo dispuesto sobre la imposibilidad de cumplimiento. Y si nosotros tomamos en cuenta que los derechos reales se transmiten para inmuebles, muebles no registrables, pero en general la traslación de los riesgos se realiza con la tradición, entonces vamos a entender que hasta tanto y cuando no sea entregada la cosa, los riesgos lo va a soportar el que la tiene. El deudor no se, o mejor dicho, sí, el deudor va a soportar el deterioro o destrucción de la cosa en tanto y cuanto no entregue la misma al acreedor. ¿Se entendió hasta acá? ¿Estamos claros? ¿Estamos en la misma sintonía? Sí. Bien. Una cuestión importante, y creo que es lógico, es el estado en el cual se tiene que mantener una cosa. Si lógicamente yo tengo una relación jurídica obligacional con otro sujeto en virtud de la cual tengo que entregar una determinada cosa, es claro que esa cosa debe conservarse en buen estado. ¿Qué me dice la norma? Yo, cuando tengo la obligación de entregar una cosa, debo conservarla en el mismo estado que se encontraba cuando se contrajo la obligación. ¿Qué quiere decir esto? Primero, un breve entre paréntesis. Uno tiene que tomar en cuenta que no siempre las obligaciones se cumplen en el mismo momento en el que nacen. Yo podría celebrar un determinado contrato y cumplirlo un mes después. Caso típico es el de los alquileres. Yo celebro el contrato con la inmobiliaria y cuando me entregan la llave, capaz que al mes o a los 2 meses o a la semana. Celebro un contrato con la concesionaria cuando me la entregan y cuando está patentado puede llegar a estar un mes adentro. Compro una remera por internet. Listo, yo le pagué el contrato. El acreedor, el deudor de entregarme la remera, soporta los riesgos hasta tanto no me entregue. Por lo tanto, puede no ejecutarse en el mismo momento. Por eso es importante esta aclaración, ya que uno mantiene los riesgos de la cosa, es decir, soporta los riesgos hasta tanto se ha efectuado la transmisión, pero así también la obligación de dar genera una misma obligación que es la de conservar la cosa.
Marti, tenías la mano levantada. Sí, por ejemplo, sería como comprar un celular en cuotas. A ver, desarrollame el ejemplo. Y por ejemplo, yo voy a un lugar de electrodomésticos y yo sé que cuando uno compra en cuotas, por ejemplo, si lo compras en marzo, lo empezás a pagar en abril sería, pero me lo tienen que dar como me lo ofrecieron. Claro, o sea, el celular te lo van a dar como te lo ofrecieron. Claro, Vos tenés, sacando lo que es el derecho del consumidor. No pensemos en derecho del consumidor, pensemos, Marti, que yo tengo un iPhone y te lo vendo usado y encima te lo financio. Soy un tipazo, no sé cómo hago para financiarte un celular. sí. No importa. Yo te financio, te vendo un iPhone. Vos, qué sé yo, me cruzas en la fac, guay, qué lindo tu iPhone 16, sí, qué sé yo, lo estoy vendiendo. Tiene un 90, ojo, mirá lo que te voy a decir, tiene un 90% de batería. Tiene un Sí. 90% de batería. No tengo ni idea de iPhone. Actualización de iOS 7.0 de febrero del 26, joya, tal, listo. Te digo, te lo financio, te lo doy a pagar a 2 meses. Vos en 2 meses me tenés que pagar de la forma que vos quieras la totalidad del precio. Listo, joya. Celebramos un contrato verbal. Es un contrato al fin y al cabo. Lo van a ver cuando vean la respectiva materia. Pero que no esté firmado o que no haya un papel no quiere decir que no haya contrato. Listo. Yo te entrego el iPhone. Y vos cuando entras, te das cuenta que no tiene 90 de batería, Sí. tiene 80. ¿Hay algún incumplimiento obligacional ahí? Y sí, porque él tiene que conservar la cosa en el estado que me la ofreció. Excelente. Si yo soy Zavale, te hago solo esas preguntas y te dejo irte. Aprobado. Ay, no, calla. Bien, bien. Y no solo, y ojo, y aclaro y añado, no solo debo entregar la cosa en el estado en el que la ofrecí, sino que, además, la tengo que entregar con sus accesorios. Todos sabemos, bueno, esto lo van a ver en reales. A veces me olvido las materias que son correlativas o no entre sí. Ustedes tienen que tener en cuenta que las cosas pueden tener accesorios, que son cosas que acceden a lo principal. Por lo tanto, al transmitir yo el dominio, que es el derecho de propiedad, tengo que necesariamente entregar la cosa con sus accesorios. Por ejemplo, en tanto sería de uso, por ejemplo, sería de uso que si yo te vendo un celular usado, digo, un celular nuevo, te lo voy a vender con sus accesorios. ¿Cuáles son sus accesorios? El auricular, el cargador y el manual. Cuando yo lo ofrezco en paquete cerrado, queda evidente que el mismo se va a entregar con sus respectivos accesorios. Caso de que sea usado, bueno, se va a ir disminuyendo esto. Pero así debería funcionar. Yo entrego la cosa con sus accesorios y, como vamos a ver ahora en un toquecito, con sus frutos. Y por ejemplo, si a mí me da el celu y no me coincide, o sea, incumplió con la obligación, ahí, ¿yo tengo que soportar los riesgos de la cosa? Pará, vamos de cero. Yo te entregué el celu Sí, quebrantando la obligación de entregártelo en el estado que se encontraba. sí, En realidad no es que vos soportás el riesgo, hay un incumplimiento. ajá, ¿Por qué? Y bueno, esto lo van a ver, ya lo habrán estudiado, lo van a repasar cuando demos pago. Pero nosotros sabemos que hay 4 principios en el pago, que son la integridad, la identidad, etcétera, etcétera. Es decir, yo tengo que pagar o cumplir de la forma en la cual yo lo ofrecí o acordé. Por lo tanto, si yo no te cumplo en la forma que nosotros nos obligamos, tengo un incumplimiento. ahí está. Gracias. Imagínate, Martí, pensá, vos me estás vendiendo el iPhone a mí, ¿no? Sí, Vos tenés la obligación de entregarme el celular, yo tengo la obligación de pagarte. Tenemos un crédito y deudas sí, recíprocos. O me entregaste el celular, joya. Habíamos pactado $400, ¿no? sí. Y yo no voy y te caigo con 600.000 pesos, te caigo con 200 euros. ¿Hay un pago coherente ahí? O mejor dicho, ¿hay un pago que respete los principios del pago, los requisitos del pago? Creo Y, que no. y No esto se me echa llegué. con el 765. Sí, todavía no llegué a PAP. Es falta. Esta hora me pongo. Está bien, no importa, tenés tiempo todavía, no hay que preocuparse. En este ejemplo nuevamente que estoy trayendo,
Fíjense, el pago se tiene que cumplir siempre de la forma estipulada. Y una modificación que trajo, bueno, la vamos a ver en un rato también, pero Sí, una de las la del- modificaciones que trajo el DNU en materia de obligaciones es reformar el artículo 765, que habilita hoy en día a pactar deudas en moneda extranjera y que obligatoriamente se tengan que pagar en esa moneda, cosa que antes no era así. Antes de la reforma del DNU 7023, vos podías liberarte de una obligación pactada en moneda extranjera pagando en pesos. Hoy en día no. No. Por lo tanto, pesos o en una moneda extranjera distinta de la divisa pactada, en tanto y cuanto yo no entregue la cantidad de moneda de la divisa específica que nosotros pactamos, yo voy a estar ante un incumplimiento. Listo, gracias. De nada. Y Eugenia plantea el deber de informar, sí, tal cual Eugenia. Y eso se desprende también de la buena fe. Ustedes en privado habrán visto que está el principio de buena fe, que implica una obligación, que se contrapone con el ejercicio abusivo de los derechos. Y cuando entren en contratos, ustedes van a estudiar específicamente esta obligación de informar. No es más una obligación que un deber, que es básicamente poner a disposición del otro contratante o del otro sujeto todos los datos esenciales para poder realizar un contrato con plena voluntad y conocimiento. ¿Bien? Vamos ahora a los frutos. Primero, ¿estamos hasta acá? Sí, Yo a veces, creo que a ninguno de ustedes los vi en alguno de los otros grupos de estudio que doy, pero yo a veces me voy por cualquier tema o hablo muy rápido. Ustedes frénenme, esto es total y exclusivamente en beneficio suyo. No se me entiende, voy muy rápido, me frenan, sin drama. Fue una sequita y seguimos. Bien, ¿qué son los frutos? ¿Alguien me puede decir qué son los frutos? los bienes que produce el objeto de modo renovable, ¿era así? Son bienes, como dice Marty, que produce un objeto de modo renovable. Por ejemplo, un ejemplo recontraburdo. Tengo un árbol, me saca manzanas. Tengo un campo, me saca soja. Tengo un alquiler, me da rentas. Hay distintos tipos de frutos, lo van a ver en reales, civiles, industriales, naturales, etcétera, etcétera. Nuevamente, son bienes que se producen de manera renovable y progresiva a partir de una cosa. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué pasa con los frutos cuando yo transmito una cosa? Y resulta incluso bastante coherente con el resto de la regulación. Si la norma me dice que yo tengo que conservar la cosa en el estado que se encontraba, pero además tengo que entregarla con sus accesorios, y tengo hasta el momento de la tradición que soportar los riesgos, ¿qué les parece que va a hacer con los frutos? ¿A quién les corresponden los frutos? Si nosotros tenemos que hasta la tradición, generalmente los efectos que tiene la cosa pertenecen al deudor. Efectuada la tradición, ¿a quién le parece que le corresponden los frutos? Vamos a leer el 754. Ahí va, Eugenia. Hasta el día de la tradición, es decir, hasta el día de la entrega de la cosa, los frutos percibidos le pertenecen al deudor. Es decir, en este caso, cuando lean la norma, entiendan deudor como quien tiene que entregar la cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el día de la tradición, hasta el día de la entrega, el deudor tiene derecho de dominio ¿sobre qué? Sobre los frutos devengados y percibidos. Es decir, aquellos que hayan nacido y separado de la cosa. El alquiler que se devengó, estamos en tiempo de exigibilidad y lo cobro. La manzana que se cayó del árbol. El trigo que se cosechó. Los frutos devengados y percibidos le corresponden al deudor.
pero efectuada la tradición, los frutos devengados, es decir, que salieron del árbol, pero no están percibidos, no los separé, le corresponden al acreedor. Es decir, en tanto y cuanto los frutos se hayan percibido separado de la cosa a entregar, los mismos le van a corresponder al deudor. Efectuada la tradición, por más de que los frutos estén ya existentes pero no separados, le van a corresponder al acreedor. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? Sí, Hacemos un practiquito, mechando todo lo que vimos hasta acá. Yo soy Fede Rutis. Yo soy Fede Rutis y voy a celebrar un contrato de compraventa sobre un inmueble rural de 200 hectáreas que tengo en, qué sé yo, en Santa Fe, a 100 kilómetros de Santa Fe. Nosotros pactamos que la entrega de la llave del inmueble, si se quiere, la entrega simbólica del inmueble, se va a realizar el 10 de julio. Yo, el día 5 de junio, tengo el maíz listo para cosechar, pero no lo cosecho. Y el día 14 de junio me cae un granizo en el campo y me lo hace bosta, básicamente. El día 10 de julio, tal como se había pactado, yo le entrego el campo a Cristina Fernández. Le entrego el campo a Cristina Fernández. Y Cristina agarra y me dice, fíjate que el campo vos me lo habías pactado en otras condiciones y no me entregaste los frutos. En este caso, identifíquenme qué obligaciones se tienen hasta antes de la tradición, antes del 10 de julio, y qué obligaciones o qué derechos o responsabilidades les caben a los sujetos después de esa fecha. No sé si me expliqué bien, porque lo fui armando sobre la marcha. al principio había una obligación de dar una cosa cierta, el campo, Bien. ¿Cuál era? y que el 10 de julio tenía que entregar el campo. Bien, ¿solo esa obligación había? Me perdí un poco. Yo, No, y había que darla con la cosecha. Pará. No. Celebramos el contrato de compraventa. ¿Cuáles son las obligaciones ahí? Dar cosa cierta. Bien, ¿cuáles son las cosas que se van a entregar? ¿El campo y la cosecha? El campo, vamos con el campo primero. Se tiene que entregar el campo, ¿no? Ujú. ¿Esa es la única obligación que nace del contrato? No sé, No, según lo porque que... la persona, el quien compra tiene que pagar. Muy bien, exactamente. Acuérdense, generalmente las obligaciones son bilaterales. Sí. Hasta ahí estamos bien. Con eso, y segundo, ¿cuál es la fuente de la obligación esta de entrega del campo y del dinero? ¿El contrato? El contrato. Acuérdense, fuentes de dónde sale la obligación. La fuente de los humanos son las mamás. La fuente de las obligaciones, que son los contratos, la ley, los hechos ilícitos. Segundo, ¿quién soporta los riesgos del campo hasta el 10 de julio? El dueño. El dueño. O sea, en esta relación obligacional, ¿quién sería? El No lo deudor. planteé. ¿El deudor de qué obligación? De dar cosa cierta. Está bien. ¿Cuál es el deudor de cuál de las obligaciones? De dar el campo. De dar el campo. Bien, yo soy re quisquilloso con esto. Pero yo soy quisquilloso y no les estoy tomando examen. Zabale es bastante peor. Así que es un entrenamiento. Bien, entonces, hasta el 10 de julio tenemos la obligación, o yo tengo la obligación de, mejor dicho, tengo la responsabilidad sobre los riesgos del campo. Si me cae una pedreada, me jodo yo. Ahora, el trigo, el 10 de junio,
ya está listo para cosechar, pero no lo cosecho. Hasta el 10 de julio, ¿quién tiene derecho a quedarse con el trigo? El deudor, el dueño del campo. Bien. ¿Y después del 10 de julio? Y si ese día se hizo la entrega material de la cosa, de la tradición, ya el acreedor. Exactamente. Y si yo coseché, si yo efectivamente saqué el trigo y lo puse en un silo, acopié todo el producido, ¿a quién le corresponden? Al deudor. ¿Por qué? ¿Y porque vos ya los percibiste? ¿Y desde cuándo le corresponden los frutos al acreedor de la obligación de entregar, de dar una cosa cierta? Y de la tradición. En tanto y cuanto no estén percibidos. Ah, ahí está. ¿Bien? Acá los chicos en el chat también iban poniendo. Un consejo, chicos, siempre contextualicen. No hablemos solo de... No digo que esté mal, pero también les da más... da mejor imagen si ustedes dicen el acreedor. ¿El acreedor de qué? El acreedor que tiene derecho a recibir el campo. Y cuando hablan del deudor, ¿el deudor de qué? El deudor de entregar el campo. Siempre contextualicen, da mejor imagen. Hace ver que ustedes están más metidos o más contextualizados sobre lo que están hablando. ¿Bien? Ok. ¿Se entendió hasta acá? ¿Fui claro? ¿Les quedó claro a ustedes? ¿Estamos todos en la misma sintonía? ¿Obligaciones, Fernet, drogas, alcohol? Estas preguntas las suele hacer él, Zabalé. Te pregunto porque no me presenté a ninguno todavía. O sea, sí rendí escrito, me fue mal, pero con esta modalidad no. No sé, la verdad no sé bien cómo son los exámenes de Zavale. Yo entiendo que mezcla entre teórico y práctico. Yo entiendo que hace así. Igualmente, lo práctico les sirve para agilizar lo teórico. ¿Por qué? Porque ustedes si estudian lo teórico como un compartimiento estanco, estudian la teoría meramente sin ponerla en práctica, lo más probable es que cuando se olviden una palabra se pierdan. Si ustedes lo agilizan y empiezan a decir, bueno, yo el campo lo tengo y si lo entrego el 10, los frutos que todavía no coseché me corresponden a mí hasta la entrega. Si lo entregué, los frutos que están listos pero no coseché le corresponden. Bueno, ahí agilizan mucho lo que es la normativa. No necesitan estudiar. El artículo 755 dice, el 756 dice. No, sepan ponerlo en dinamismo, sepan ponerlo en práctica. Se les va a hacer mucho más sencillo estudiar la materia. ¿Bien? ¿Seguimos con otro tema? Vamos a pasar a lo que son las obligaciones dinerarias. Previo a hablar de las obligaciones dinerarias, el programa hace un poco un trabajo de explicar lo que es la moneda, la evolución histórica de la moneda y diversas cuestiones relacionadas a eso. ¿Qué tenemos que entender nosotros? Que el tráfico, el comercio, toda forma de intercambio existe desde siempre. Y en general aparece, y esto es de una mirada marxista, aparece desde que existe excedente de producción. En un primer momento lo que existía era el trueque. Yo te intercambio esto por lo otro, una permuta en términos actuales. Pero poco a poco se empezó a, si se quiere, otorgar un valor fiduciario a determinados elementos. ¿Qué quiero decir con valor fiduciario? Un valor, si se quiere, psicológico, es decir, un valor por fuera de lo que es la materia de la cosa, sino que es un valor asignado socialmente. Empiezan a aparecer estos elementos. Aparecen los metales preciosos, aparecen las monedas. La característica principal que tenían las monedas es que, además de ese valor fiduciario, tenían un valor intrínseco. La moneda valía por el material que tiene, porque están hechas de cobre, de bronce o de oro. Y es eso lo que les daba valor. Con el paso del tiempo, ¿qué pasó? Nos empezamos a quedar sin metales. Y aparece por primera vez un billete. Y en un primer momento, el billete no valía por sí mismo, sino que el billete era un título representativo de la cantidad de moneda que yo tenía guardada.
Si yo tenía 200 monedas en el banco, lo que iba a hacer el banco era emitirme un papel moneda se le dice, que decía, sujeto tiene 200 monedas de oro en el banco avalado por firma sociedad anónima, por ejemplo. Y eso servía para comerciar. ¿Por qué? Porque si yo iba y se lo entregaba a una persona, quedaba, por así decirlo, claro que yo había transmitido la propiedad de esas 200 monedas de oro. Con el paso del tiempo, ¿qué sucede? Se elimina la conexión entre cosa y papel y simplemente se utiliza lo que sería el dinero papel de carácter totalmente fiduciario. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, voy a estornudar. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día, la plata no vale por el valor intrínseco, o mejor dicho, por el valor material que tienen las cosas. El billete de 10 pesos no valía 10 pesos porque confeccionar todo eso le da un valor de 10 pesos. Hoy en día, el valor de la moneda está determinado por básicamente el Estado. El Estado te emite un papel al cual le imprime un determinado valor y fiduciariamente, es decir, en virtud de la confianza generalizada de la gente, se le otorga dicho valor y se lo utiliza como moneda de cambio. El dinero solo sirve ¿para qué? Para intercambiar. El dinero solo sirve como una unidad de valor. El dinero para lo único que sirve es para poner, si se quiere, un estándar que me permita a mí transmitir o comerciar distintos bienes. El dinero vale por lo que el Estado le imprime que vale y por la concepción que la sociedad tiene de que ese dinero sirve para intercambiar. Si mañana nos levantamos todos y decimos el peso no vale nada, pasa lo que pasó en el 2001. El peso deja de valer, no solo no se entrega por los bancos, deja de valer y empiezan a aparecer monedas alternativas, los patacones, si se quiere. Pero fíjense, todos responden a una misma idea, la de representar una unidad de valor que me permita a mí intercambiar. En razón de esto, en Argentina nos aparece un problema bastante grande, que es el tema de la inflación, que es el tema de cuando se desvirtúa el valor que tiene un determinado papel con el valor que la gente le asigna a las cosas, especialmente en materia de contratos. Y entonces aparecen, si se quiere, dos doctrinas, lo que son la doctrina absolutista o monetarista y la valorista. ¿Y qué me dicen estas doctrinas? La valorista me dice que yo en realidad, en virtud de un contrato frente a la depreciación de la moneda, tengo que pagar el valor que yo pacté en un inicio, si se quiere, como la equivalencia. En cambio, la monetarista agarra y me dice, no, si vos pactaste determinada cantidad de moneda, se deprecie o no se deprecie, vos tenés que mantener el pago de esa cantidad de moneda. Y esta teoría es un poco la que se recepta en nuestro derecho y específicamente en virtud de la ley de convertibilidad. Hoy en día, como la ley de convertibilidad no está derogada, se establece que, ¿cómo se llama? Se establece que los contratos no se pueden actualizar. Es decir, y no solo eso, sino que quien se obliga en una determinada cantidad de moneda solo puede librarse pagando esa cantidad de moneda. Caso muy gracioso, pero es que los que son más chicos capaz que lo ven como yo y los que son un poco más grandes capaz que lo han vivido. Pero, por ejemplo, yo tengo el papá de mi novia que en 2020 terminó de pagar un crédito que sacó en el 95 pagando 2.000 pesos mensuales. Y ustedes dirán, qué pelotudez, ¿cómo que estaba pagando 2.000 pesos mensuales? Y sí, porque cuando se obligó por ese crédito con el banco, se obligó en virtud de una determinada moneda y a una tasa fija. Por lo tanto, nunca se modificó lo que él tenía que pagar. Sí, la moneda se depreció, perdió valor y todo, pero la obligación se mantuvo en la misma unidad de moneda que se había pactado al inicio. Entonces, habiendo dicho esta cuestión de las doctrinas y las teorías, nos toca hablar de lo que es la obligación de dar sumas de dinero. Es básicamente una obligación de dar, pero cuyo objeto principal es justamente el dinero, ya sea de curso nacional o moneda extranjera. Lo que tenemos que entender
y es tal como les expliqué sintéticamente antes, es que hoy en día la obligación dineraria puede ser tanto en moneda nacional, pesos, o en moneda extranjera, véase dólar, euro, real, peso uruguayo, lo que sea. Hoy en día yo puedo celebrar contratos que se pacten en pesos. Por ejemplo, voy y compro una gaseosa, que es un contrato de compraventa, y que me dicen 2.500 pesos, listo, lo pago, se concreta. Así como también podría pactar un contrato en dólares y con la obligación del deudor de pagarme en dólares. Por ejemplo, yo tengo un caso de asesoría penal que viene un sujeto y me pide una vista de causa. Bueno, yo para mirarte solamente la causa te voy a cobrar $2.000. Y ustedes dirán, ¿pero se puede obligar en dólares? Sí, se puede obligar en dólares, no hay ningún tipo de problema. Y no solo eso, sino que en virtud del nuevo 765, esa obligación en dólares debe ser respetada en la moneda pactada. ¿Qué quiere decir esto? Yo obligándome en una determinada divisa, quedo obligado a pagar en esa divisa. ¿Yo me puedo liberar pagando el equivalente en pesos? No. No. Si yo me obligué en dólares, pago en dólares. Si yo me obligué en euros, pago en euros. Siempre se debe respetar la identidad de la moneda pensada al momento de obligarme. Y se niega la posibilidad a los jueces de transformar las obligaciones, de cambiar la moneda. Y ustedes se pueden empezar a preguntar, bueno, ya me hablaste de las obligaciones dinerarias, pero hay un concepto que no me termina de quedar claro, porque tampoco lo charlamos, y es el de interés. ¿Qué es el interés? El interés es un porcentaje que se aplica sobre el capital. Si yo tengo 100 de capital, es un porcentaje que se va a aplicar sobre este. Y puede tener varias funciones. Compensatorio, que implica básicamente un fruto, un rendimiento que genera el capital. Moratorio, que se da como consecuencia del mero incumplimiento, de la demora. Yo tenía que pagar el 10, el día 11 me empiezan a correr intereses moratorios si no cumplí. O los punitorios, que se aplican como forma de sanción privada en un contrato, o como forma de sanción legal por parte de los jueces frente a determinadas situaciones. El interés compensatorio es el típico interés que se genera en actividades de carácter financiero. Por ejemplo, cuando yo deposito plata en Mercado Pago y empieza a generar rendimientos. Es un fruto que se produce en base a aplicar sobre el capital un determinado porcentaje. Por ejemplo, el 10% anual. Si yo tengo 100 y aplico el 10% anual, al año siguiente, ¿cuánto voy a tener? 112, creo. Por ahí, no importa, se entiende el ejemplo. Esa es la idea del interés compensatorio. Se habla siempre de que como uno evita disponer el capital en beneficio propio y se lo entrega a otro sujeto, este interés viene a compensar la entrega del capital y no aprovechamiento propio. Cuando yo le pido un crédito al banco, el banco decide desprenderse de su capital, que podría estar usando en un beneficio propio, y te lo entrega a vos. Y yo le compenso esa falta de disponibilidad actual del capital, ¿de qué manera? Pagando intereses. Aparece también otro concepto, que se llama anatocismo. ¿Ya han leído algo de anatocismo? Les pregunto. Con sinceridad, no hay problema, lo vamos a charlar igual. No. ¿Alguien que lo haya leído? Absolutamente nadie leyó anatocismo. Bien. Mejor, así no están tan confundidos. Yo. Ah, ¿lo leíste? Sí. No, Eugen, no pasa nada. Yo digo mejor, así por lo menos al leerlo tienen una explicación que intento que se entienda. Marti, ¿entendiste qué es el anatocismo? Con sinceridad. Estoy ahí, o sea, Lo tenés en la punta de la lengua. sí. Bien. ¿Es la capitalización, puede ser? Fijémonos el siguiente instituto. El anatocismo, como dice Marti, es la capitalización de los intereses. Bien,
Viene Zabal y le digo, me pregunta, ¿qué es anatocismo? Capitalización de intereses. Y Zabal me dice, bueno, ¿qué significa eso? Vengo a la próxima mesa. ¿Qué quiere decir esto de capitalización de intereses? Quiere decir que los intereses devengados, es decir, que ya hayan nacido hasta determinado momento, se van a sumar al capital, fíjense, se va a capitalizar el interés y sobre este nuevo capital, ¿qué voy a aplicar? Nuevamente la tasa de interés originaria. Parece un chino, pero tiene bastante sentido. Supongamos que no tenemos anatocismo y a mí, a un capital de 100, me pagan 10 de interés todos los meses, ¿no? Va a llegar el mes 12 y voy a tener 120 pesos. Ahora, si yo el mes 6 le sumo esos 10 de intereses al capital, ¿qué voy a tener? Voy a tener 160. Y fíjense, capitalicé los intereses y ahora voy a tener un nuevo capital al cual nuevamente le voy a aplicar intereses. Ya no le voy a estar aplicando el 10% a 100. Ahora le voy a estar aplicando, o mejor dicho, le voy a estar aplicando el 10% a 160. Fíjense, si yo no capitalizo intereses, el capital o el monto sobre el cual se aplica el porcentaje permanece fijo todo el tiempo. En cambio, cuando yo capitalizo intereses, vamos a tener un nuevo monto sobre el cual aplico la tasa de interés. Vamos de nuevo. Yo tengo 100, a lo largo de 12 meses, con la tasa de interés, voy a cobrar siempre lo mismo. Si cobré 10 el mes 1 y la tasa de interés es fija, es decir, no se mueve, yo voy a cobrar 10 todos los meses. Y al mes 12, ¿qué voy a haber hecho? 120 pesos. Si yo arranqué con 100 pesos y al final del ejercicio tuve 120 de interés, ¿cuánto voy a tener? 220. Pero si yo arranqué con 100 y al mes 6 capitalicé a 160, ya no voy a cobrar 10 de intereses, porque esos 10 pesos de interés estaban calculados sobre 100. Capaz que ahora empiezo a cobrar 12 o 14. ¿Y qué va a pasar? Yo cobro 12 o 14 en virtud de un capital de 160, por lo tanto, cuando me devuelvan el capital con los intereses, no voy a tener 200, capaz que tengo 450, 460. ¿Se entiende cómo funciona la capitalización de intereses? El anatocismo. Es básicamente los intereses que yo venía devengando, se los sumo al capital. Como se los sumo al capital, formo uno nuevo. Y a ese nuevo capital le aplico de nuevo la tasa de interés. ¿Se entiende? ¿Y cuántas veces se puede repetir eso? No hay No lo un entiendo límite. bien. No hay un límite de capitalización. Te pone un plazo mínimo la norma. Si no me equivoco, de 6 meses. Ah, A mí me habilitan a capitalizar intereses, es decir, sumarle todos los intereses vengados al capital y aplicarle de nuevo la tasa de interés, como mínimo cada 6 meses. ok. O sea que lo podría hacer 2 veces en un año, por ejemplo. Claro, claro. Ok. Pero, ¿se entiende cómo funciona el instituto? Yo porque no estoy rápido con los números, porque si no les haría específicamente con una tasa de interés. Pero es como que se recapitaliza entonces todo el tiempo. Exactamente, se recapitaliza. O sea, ok. sería poner vos tenés un plazo fijo, ¿no? Del 10% anual. Sí, Pones 100. Al año te va a dar 10 más. O sea, tenés 110. Esos Sí. 110 los reinvertís y le vas al 10% de 110 y así vas reinvirtiendo los intereses que te van dejando, digamos. ojo, porque no toda deuda dineraria genera interés capitalizable. En ese caso, Nacho, ¿qué puede pasar? Pues en los plazos fijos, por lo general lo que pasa es, yo tengo 100 al 10 anual. Listo, lo renuevo. ¿Y qué pasa? Ahí voy a seguir cobrando sobre 100, salvo que yo ingrese otra suma de dinero a ese plazo fijo. Claro, pero si termina el año, te dan los frutos, o sea, los intereses de ese 10%. Vos Sí. juntás tus 100 más el 10%, ya estás invirtiendo 110, ¿no? 110, ponele 100, sí, 110. Y ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar intereses a 110 y no a 100. Voy a capitalizar Claro, los intereses, reinvertir los intereses, digamos. básicamente. Vamos a la interpretación de la palabra. Capitalización, es decir, se suman al capital los intereses.
Y después de eso le vuelvo a aplicar la tasa de interés. Ahí hice una pregunta. No, Euge, el porcentaje depende de la obligación. La tasa de interés puede ser fija, siempre cobrarte la misma tasa de interés, por ejemplo el 10%, o variable, que vaya aumentando. Por ejemplo, los créditos UVA son obligaciones o cuyo interés es de carácter variable. ¿Por qué? Porque el interés que devengan los créditos UVA está atado a la inflación, o sea que siempre va a ir variando en tanto y cuanto varía la inflación. O podés sacar, qué sé yo, un préstamo en banco macro que te dan un 10 de interés nomás, y vos siempre pagás lo mismo. Los intereses, según la obligación, según lo que se pacte para la obligación, pueden ser fijos, se mantienen siempre estáticos o variables. Pues imagínate, tenés anatocismo y intereses variables y se te va la deuda a la puta que lo parió, es imposible de pagar. Una bola de deuda terrible. Pero la tasa de interés puede ser fija o variable según lo que se pacte en la obligación. Y sobre todo, lógicamente va a variar en cuántos intereses, o mejor dicho, cuál es el monto de los intereses que se devengan sobre el capital. Bien, es un tema complejo, interés y capital, y sobre todo obligación dineraria. No es solo entregar un billetito, es entregar un billetito y aplicarle un interés o capitalizarlo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos claros? ¿Estamos todos en la misma sintonía? Un tema complicado, capitalización de intereses. ¿Cuál es el ejercicio? Como contrato, vos me decís como un contrato de alquiler refiriéndote a qué, a la tasa de interés. Pasa que en los contratos de alquiler no es una tasa de interés lo que se te cobra, sino que se te cobra un canon. O sea, es la misma lógica, pero son distintos los institutos. Es la misma lógica. La misma lógica. Bien, estamos con capitalización de intereses. Me volqué todo el mate en la remera, la pucha. Qué boludo que soy, siempre me la mando. ¿Estamos hasta acá? Ya les digo, un tema para agarrar tranquilitos, con mucho tiempo, un día que están descansados, qué sé yo, vuelven del boliche a las 6 de la mañana con el solcito, están tomando los mates trasnochados. Bueno, ahí es para agarrar anotosismo, que es generalmente cuando las ideas fluyen más rápido. Mi recomendación, yo sé que probablemente nadie de acá me dé bola, pero por lo menos me quedo más tranquilo haciéndolo. Estúdienlo del tratado de Pizarro Vallespinos. No del manual, del tratado, ese que le esquivamos porque tiene 1000 hojas y 4 tomos. Bueno, ahí está explicado de manera muy hermosa. Acuérdense, capitalización de intereses es que yo sumo los intereses al capital y ahora voy a tener un nuevo capital al cual aplicar intereses. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? Es un tema que suelen preguntar. La vez pasada, en una de las últimas mesas, yo escuché que tomaron interés, no tomaron anatocismo, pero tomaron interés y si se pueden indexar o no los contratos. Interés lo tomaron en el oral y lo de la indexación de los contratos en el multiple choice. ¿Hay que preparar tema o no para el oral? No te sabría decir, la verdad no te sabría decir. Depende también del estilo de cada uno. Por las dudas, llévate un tema preparado. ¿Por qué digo esto? Porque en una de esas te toca un profesor que le gusta que le preparen tema y te dice, ¿preparaste tema? Sí, preparé tema. Y en una de esas te toca un profesor que no le gusta que preparen tema y te hace preguntas directamente. Maggie, la indexación de los contratos es la actualización que se pueden hacer de los contratos, que está prohibido por la ley de convertibilidad, que plantea la prohibición de indexación de contratos. Básicamente que yo no puedo actualizar el precio. Es por eso que los intereses por mucho tiempo fueron
si se quiere, una reserva de valor. ¿Por qué? Porque si bien no es una actualización tal en los términos que habla la ley de convertibilidad, terminás actualizando medianamente el capital. Bueno, chicos, las obligaciones de hacer y no hacer se los dejo para que lean ustedes. No son cosas complicadas, son cosas bastante sencillas de leer. Una cuestión que es que cuando ustedes lean obligaciones de medios y resultados, tomen en cuenta siempre por qué es por lo que se contrata. Si es por buscar un determinado resultado, es decir, buscar que me den o que se me haga algo específico, o si contrato por la habilidad, conocimientos o técnicas que tiene el otro sujeto. ¿Bien? Yo no les dejo mi número porque estoy en el grupo de WhatsApp. Así que dejamos acá. Cualquier duda o consulta me escriben. Creo que mañana va a estar Gonza de nuevo, que probablemente les sea una cara más conocida que la mía. Pero bueno, yo vuelvo a estar el viernes. Cualquier cosita me escriben. Espero que les haya servido y muchas gracias por estar. Gracias.